Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos listos para iniciar la transmisión de hoy. Nada más que se puedan estar conectando con nosotros. Vamos a estar iniciando en esta noche. Gracias. Listo. Buenas noches a los que están llegando. Gracias a Patti, Zúñiga y yo supongo que toda la familia Zúñiga que está por ahí siempre escuchándonos. Buenas noches, así es, gracias. Ayúdanos a avisar a los demás que estamos listos. Recuerden que la reunión de discipulado es muy importante porque tenemos que continuar estando en alimentación, en reunión, como cuando podíamos estar todos juntos en una casa, pero pues vamos a estar juntos. Gracias, Dan, buenas noches. A todos, muchas gracias. Bueno, pues vamos a estar hablando hoy de un tema bien importante para todos nosotros, continuando con la serie de estudios bíblicos acerca de lo que es la parte de la alabanza. Y creo que hemos aprendido bastantes cosas en este tiempo que hemos tenido para continuar con las transmisiones y lo que hemos estado haciendo los domingos. Así que el día de hoy vamos a ver lo que es el siguiente capítulo, el capítulo 3 de la primera parte de lo que es el discipulado, y vamos a ver un poco sobre el poder de Dios en la alabanza. Desde el título de esta clase inicia lo que es la enseñanza en esta parte, porque hay muchos que dicen el poder de la alabanza, y la verdad de las cosas es que la alabanza no es algo que por sí mismo tenga un poder, sino tenemos que hablar de manera entendida y de manera correcta en las cosas que estamos diciendo referente a las cosas de Dios. Entonces, desde ahí comienza una primera aclaración. Y esta clase la verdad es que me gusta mucho porque toca uno de los pasajes que más me gustan, que más me emocionan y que más me llenan de ánimo cuando lo he leído en el tiempo, y es uno que está en Hechos 16. Pero ahorita vamos a ir a llegar a ese versículo. Así que también le damos las gracias a que está ahí Aurora y que ya nos están escuchando. Bueno, pues el poder de Dios en la alabanza, vamos a estar hablando de eso en esta noche. Primero que nada quiero que veamos una escritura que está en Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49. Déjenme ver si me acompañan con calma y en sus Biblias, en su casa. Ok, permítanme tantito. Sería difícil que no encontráramos Génesis, ¿no creen? Y esta parte es Génesis 49, capítulo 8, versículo 10. Es una palabra, desde el punto de vista teológica se puede entender como que es una palabra profética sobre Judá. Y de pronto tú y yo vamos a encontrar la palabra Judá en algunos cantos, como el arco de Judá, o tú que se lo diste a Judá, y de pronto no sabemos quién es. Entonces Judá es uno de los hijos de Israel, y lo vamos a ver aquí en la palabra en Génesis 49, número 8. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Luego en el versículo 10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo. Bueno, aquí hay un entendimiento de algunas palabras. Cuando dice que no será quitado el cetro, quiere decir que no será quitada la autoridad, que no será quitada algo que le ha sido como autoridad, como cetro, como algo legal. Y también cuando habla acerca de Silo, significa descanso. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues, ¿qué tiene que ver esto con la alabanza, con Judá? Lo vamos a ver justo en un par de escrituras que estamos camino a leerlas por la lectura mensual que tenemos este mes, que es Segunda de Crónicas. Vamos a estar leyendo justamente cómo Judá vuelve a aparecer. Así que nada más quiero que tomes este versículo como referencia para que puedas estar ahí en entendimiento de lo que es esto. Judá significa que el Altísimo sea alabado. Que el Altísimo sea alabado es lo que significa
Judá. Así que pues vamos a ver cómo después por la descendencia de Judá nació José, quien fue el tutor terrenal de Jesús. Y ahí la historia, los significados comienzan a cobrar mayor significado y entendimiento. Bueno, buenas noches a Ruth, veo que ya está por ahí Luisa, que siempre nos encuentra por estas horas. Gracias, Luisa, y a todos los que también están llegando en ese momento. Bueno, pues en la alabanza hay una autoridad que es inherente. Cuando tú alabas a Dios, no estás entonando un cántico cualquiera. No estás entonando un canto porque así se canta en lo que por allá afuera podrían entender como tu religión. No estás cantando de una manera solo porque así se hace en ese lugar. De hecho, entiendo que algunas religiones han copiado un poco algunas formas incluso de predicar y de cantar del ámbito cristiano. Pero el asunto no es hacer cosas contemporáneas de una manera más actual para que algunos pues se mantengan fieles a esa convicción religiosa. Tenemos que entender lo profundo que tiene que ver la alabanza. La alabanza es un canto con un entendimiento personal, con un entendimiento de cada uno de nosotros, ¿sí? Y por eso lo vamos a estar viendo en esta noche. Buenas noches a Flor Mendoza también, que vemos que ya está por ahí. Gracias por estarnos acompañando, es un privilegio, y que también puedas acompañarnos el domingo nuevamente. Bueno, poder manifiesto de Dios en un momento de alabanza. Esta es la escritura que te decía yo, que es la que más me gusta, y te quiero invitar a que tú la aprendas y que te la anotes por ahí. Y recuerden, si alguno de ustedes me quiere ayudar a poner los versículos para que los demás lo vean, se lo vamos a agradecer muchísimo, y así sirve que todos estamos interactuando y poniendo una atención en un mismo lugar. Vamos a ir al libro de Hechos 16. Hechos 16. Acuérdense que está después del libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, capítulo 16, versículo 19. Y vamos a ir a 19, 30. Bueno, así hasta el 30. En esta historia que vamos a estar leyendo, Pablo es encarcelado. Ellos estaban en Filipos, en una región donde a los filipenses se les hablaba, donde estaba una iglesia, y ellos tienen un problema por estar predicando el evangelio. Puede parecer que muchas veces, por cuanto tú quieres seguir a Dios, porque tú quieres hacer las cosas que Dios te dice, pudiera parecer que se desatan problemas, y de hecho a lo mejor se desatan adversidades. Lupita, qué gusto, buenas noches, saludos a todos en tu casa. Gracias por estarnos viendo y escuchando. Y fíjate cómo está esta historia, la vamos a ir analizando. Hechos 16, capítulo 16, versículos 19 al 30. Me voy a ir saltando algunos, pero tú los puedes ir leyendo en tu casa con calma. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñaron costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Estaban acusando a Pablo y a Silas. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Esto quiere decir con más allá de lo normal, de la seguridad. El cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pablo y Silas, después de estar predicando, se enfrentan a una circunstancia donde alguien que hacía conjuros, que hacía magia y que no tenía adoración por Dios, por eso encuentras en el versículo 20, directamente en el 19, que dice que salió la esperanza de su ganancia, y tú los acusaron. Y entonces todo esto va a parar a que los llevan a la cárcel, y no solo en la cárcel, sino en la cárcel de más adentro. Una cárcel donde era maloliente, una cárcel donde obviamente no había ningún tipo de salubridad. Imagínate cuánta gente había estado ahí antes. Algunos estudiosos refieren que puede, pues obviamente, incluso convivir con las necesidades fisiológicas de los humanos que muchos otros estaban ahí. Un lugar feo, oscuro, y además de todo los aseguraron en el cepo, en el pie. Les aseguraron los pies y las manos, no se podían mover. Entonces la circunstancia estaba pues realmente crítica, porque también los habían golpeado, los habían azotado y los habían acusado de una manera infame. Pero ¿qué hace una persona cuando conoce de parte de Dios?
una persona dice, versículos 25, aquí empieza lo verdaderamente padre de esta historia y de lo que habla del poder de la alabanza de Dios, o de Dios en la alabanza, el poder de Dios en la alabanza, es la forma correcta de expresar. Pero a medianoche ya los habían encerrado, ya los habían encarcelado, todo el mundo se va a sus casas, y en la noche es cuando muchas veces comenzamos a vivir algún tipo de angustia, algún tipo de no poder dormir, o cuando las enfermedades se hacen más presentes, cuando aquel que no tenía a lo mejor tos, en la noche se hacen las cosas, entre las 3 y 4 de la mañana sabemos que es la noche más oscura, la parte más oscura, en fin, a la medianoche, dice la Biblia, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Ese a Dios es muy importante, para Dios también, y los presos los oían. Recuerda que el calabozo del que te estoy hablando era un calabozo profundo, lejano de los otros o de las otras celdas. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, se soltaron. Y yo creo que muy seguramente había gente en esa cárcel que sí tenía razón de estar. Yo creo que había mucha gente que realmente sí había sido culpable de cosas como robar o asesinar, o circunstancias que de veras merecían la cárcel. No era así el caso, digamos, judicial de Pablo y Silas, pero la Biblia dice que debido a la alabanza de ellos, las cadenas de todos se soltaron. Y esto nos habla de cómo Dios puede dar libertad a los cautivos, como cuando tú alabas a Dios el domingo en la iglesia o si eres parte del grupo o en tu casa, si estás en medio de una circunstancia, como en medio de algo difícil, cuando tú alabas a Dios, se hace presente la presencia de Dios. Y es por eso que podemos esperar que en los futuros días, futuros meses, a lo mejor estamos en un culto de alabanza, a lo mejor estamos en un culto normal, un servicio dominical, ya sea en la alabanza o predicación, y podemos escuchar que a lo mejor haya personas que se liberen, que espíritus que los dominaban o oprimían salgan de ellos. O en ocasiones personas pueden estar atentas a la alabanza y a lo mejor empiezan a llorar. Y no es porque una letra les toque, no porque una melodía sea la más bonita, es porque el poder de Dios se manifiesta en la alabanza y comienza a conmover a todos nosotros y comienza a conmover a cada una de las personas y los va haciendo libres. Entonces, uno de los primeros poderes o de las primeras circunstancias de poder, mejor dicho, que encontramos en la alabanza es que la alabanza abre puertas de prisiones físicas y espirituales. Se rompen ataduras, las cadenas con las que estaban ellos y los presos atados manifiestan ataduras que fueron rotas, cosas que a lo mejor hay personas que dicen, yo no sé por qué siento que en mi vida no avanzo, siento que siempre me siento triste, que siempre me siento apesadumbrado o angustiado, ni siquiera sé de qué, pero me siento angustiado, me siento triste, o me siento como que todo el tiempo hay algo que me oprime. Bueno, esas cadenas, esas opresiones, esas afectaciones que hay en nuestra vida se liberan en la alabanza. Por eso es que les he venido diciendo en los últimos domingos, nadie puede darle a Dios la alabanza que no le des tú. Es importantísimo que tú te presentes en la iglesia, que tú decidas llevar tu voz, que tú decidas llevar tu persona y decidas alabar a Dios. No solo ahí, pero es un buen punto de partida en la semana, ¿sí? Y también trae la salvación, nos permite entender cosas que no habíamos entendido y nos permite tener también salvación para nuestras vidas. Más Pablo, vamos a leer el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque pues los presos que cuidaba se le estaban yendo, ¿sí? Y porque pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer salvo? Buenas noches, Alfredo y Concha, buenas noches, qué gusto saber que están aquí. Y aquí me llama la atención algo. ¿Quién le dijo a este carcelero que aquello que en lo que Pablo y Silas creían traía salvación? ¿Quién le dijo a este carcelero que tenía que clamar y pedir por salvación?
Y sabes, esto que estamos viendo cuando el carcelero se acerca y les dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es como cuando alguien se acerca y te dice, yo quiero del Dios que tú tienes. Yo quiero eso que tú estás teniendo. Yo te veo que tienes problemas o que tu vida está bien, no necesariamente con problemas, ¿verdad? Pero, ¿qué necesito yo para estar como tú estás? Y ahí es cuando vemos que una de las primeras cosas de poder que manifiesta la alabanza de Dios es que libera a las personas. Por eso es muy importante que tú y yo comencemos a estar siempre, siempre reunidos y alabando a Dios, porque también entre semana Dios puede animar un canto para ti. Dios te puede inspirar un canto a medianoche. Dios te puede inspirar algo. Y es algo que lo que vamos a ver el día de hoy, si nos da todo este tiempo. Dios va a inspirar algunos cantos. Y si te los inspira a medianoche o te los inspira en algún momento, escríbelos. Escríbelos porque es algo que Él está haciendo que venga a tu vida y que tenga que ver con un canto nuevo. Pero no me voy a adelantar más, voy a ir en orden. Punto número 2, que tiene que ver con el poder de la alabanza, es una historia que está en Segunda de Crónicas capítulo 20. Como les decía, es un libro que estamos leyendo este mes. Para los que no tengan idea de qué estoy hablando y que se están sumando a la transmisión, cada día de este mes, según la fecha, hoy vamos en el capítulo 11, porque es día 11 del libro de Crónicas, mañana estaremos en el 12 y así sucesivamente. Procuramos juntar 30 capítulos en caso de que sean libros cortos. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 30. Vamos a ver a Judá, que es nuevamente mencionado, como lo vimos, digamos, profetizado o anunciado por sus padres, ahí en Génesis 49 al principio. Y aquí dice que vino una gran guerra, y voy a empezar con esto, ¿sí? Déjenme leer sus comentarios. Luisa Paredón dice, así me siento y cuando pongo alabanzas me levanto con ánimo. Así es, Luisa, puede suceder que haya algo en tu vida que necesita ser quitado de ahí, alguna opresión que estés viviendo, y claro, que la alabanza te levanta y la alabanza te reanima, pero más bien tenemos que ver, si tú lo permites, si te parece bien estar acá con nosotros, aunque sé que estás en otra geografía, pues podríamos ayudarte a orar o para que tú puedas ser liberada de eso. Pero independientemente de eso, la alabanza de Dios es una alabanza a un Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente, que todo lo sabe. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios, las cosas cambian. Vamos a ver cómo, si bien en Génesis 49 se hablaba de que Judá era algo profético, de que nunca iba a faltar el cetro de justicia en su generación, y algo bonito que suena de pronto para un hijo, ¿no? Y a lo mejor a ti alguna vez te dan una palabra de parte de Dios o una palabra de algo que vas a hacer y te suena muy padre lo que vas a hacer, pero realmente la activación de aquello en lo que Dios te va a enviar a hacer va a venir a veces, no siempre, cuando estés en una circunstancia de dificultad. Ya lo vimos con Pablo y vamos a ver Segunda de Crónicas 20. Y dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat. Josafat era un rey de esa época, a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria, y he aquí en Hasenón Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno todo el día. Me voy deteniendo poco a poco aquí. En ocasiones te vas a enterar de circunstancias difíciles, de problemas que puede ser imposible que no te haga sentir bien, imposible que no te preocupen, que no te generen algo ahí en tu ánimo. Si no somos de piedra, si no tenemos ningún sentimiento. Pero lo importante aquí, todos los que nos ven, es la actitud consciente con la que te frenas y con la que decides pararte en Dios y decir, yo podré tener miedo, podrán venir ineludiblemente algunos enemigos contra mí. Podré haberme a lo mejor quedado sin trabajo en esta época. Me podré haber sentido enfermo de COVID o de circunstancias. Pero falta lo que el Señor diga. Sí, falta lo que Dios diga, pero si tú clamas a Él, que eso es bien distinto. Y aquí Josafat hace algo. Dice, yo creo que él evaluó las fuerzas de los enemigos y dijo, seguramente nos van a matar. Pero independientemente de que tuviera miedo, dice que humilló su rostro. ¿Sí? Y ahí empieza
la acción de alabanza. Si antes de cantar tú te humillas en tu corazón o si quieres hacerlo físicamente, estás reconociendo a aquel a quien estás por cantarle o adorarle, ¿sí? Y la Biblia dice en esta manera aquí, por eso me llama la atención este versículo. Humilló su rostro para consultar a Jehová y pregonó ayuno a todo Judá. Judá tenía una promesa. Y no solamente Judá una persona, sino todos sus descendientes, todos los de la tribu de Judá. Por eso la Biblia dice el león de la tribu de Judá, ¿sí? Y les dice, vamos a proclamar ayuno. Ahí estamos teniendo otra circunstancia de adoración para con Dios, ¿sí? Y luego dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Imagínate, en medio de un problema, viene aquí una palabra importante donde Josafat se pone en pie delante de todos los congregados, porque dice la asamblea de Judá. Si Judá iba a recibir una palabra de bendición, una palabra profética que se iba a cumplir, que de él iba a emanar alabanza y que no iba a faltar el cetro de justicia y todo lo que tú quieras, ellos tenían que estar congregados. ¿Por qué? Porque tenían que estar en el lugar correcto, ¿ok? Le dice en el versículo 7, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han edificado en ella santuario y tu nombre diciendo. Y quiero hacer una acotación en el versículo 9. Segunda de Crónicas, pon mucha atención, capítulo 20, versículo 9. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. ¿Se acuerdan de la casa que hizo Salomón en los primeros 6 capítulos de Segunda de Crónicas? Esta palabra, aunque incluso en esta Biblia no veo referenciada a la escritura en Segunda de Crónicas 6, pero dice, nos presentaremos delante de la casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, en tu congregación, en la iglesia donde Dios te ha sembrado, por supuesto, no en las transmisiones digitales de cada una, lo cual es un complemento, es una ayuda, pero no una sustitución, ¿sí? Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti. Qué padre, ¿no? Y tú nos oirás y salvarás. Y yo, recordando que habíamos leído este versículo, te quiero dar otra cita, Segunda de Crónicas, capítulo 6. Si tú vas a Segunda de Crónicas, capítulo 6, el cual leímos hace unos días, y en el versículo 34 está lo que Salomón dice cuando está dedicando el templo, y sabe que la casa de Jehová no es un lugar físico donde Jehová quepa, donde pudiera reposar Dios, porque dice que los cielos de los cielos no pueden ni siquiera contenerlo. Pero Salomón entiende esa magnitud y dice, pero que en esta casa, Dios, se oiga tu alabanza, se oiga tu oración, atiende a la oración. Y si alguien está lejos de este lugar y voltea hacia donde sabe que está este lugar que se construyó, tú oirás desde los cielos. Entonces es muy importante el lugar en el cual se hace la alabanza. Y versículo 34 dice algo que tiene que ver con esto que acabamos de leer, ¿sí? Si tu pueblo saliera a la guerra contra tus enemigos por el camino que tú les enviares y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre. Versículo 35, Segunda de Crónicas 6:35. Tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Este es un versículo importante, ¿sí? Un versículo que nos habla donde nosotros tenemos que tener claro el porqué de la alabanza. Gracias, Alfredo, por tu comentario. Sí, hay que dar gracias a Dios en todo. Por supuesto que hay que dar gracias a Dios en todo. Y eso es constantemente, no solo hasta el domingo, sino en toda la semana. Y además con la actitud con la que podamos recibir las cosas de parte de Dios. ¿Ok? Déjenme ajustar aquí tantito. Bueno, y entonces dice la Biblia aquí, oh Dios nuestro, versículo, voy a regresar a Segunda de Crónicas 20, capítulo 2. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 2. Oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros.
no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Me adelanto algunos versículos. Versículo 14, hice un apunte muy aparte de lo que estaba aquí en esta clase. Y estaba ahí Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu, y ahí está el Espíritu en mayúscula, habla del Espíritu Santo. Y esto puede ser, no puede ser, es una muestra de cómo en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba y era una manifestación en algunas ocasiones de escuchar la oración de algunas personas. Y dice que el Espíritu de Jehová en medio de ¿dónde? De la reunión, en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá, se dirigió primero a Judá, oíd Judá todo, no algunos de la tribu de Judá. Dice, todos tienen que oír, no porque estuviera, me imagino, estoy suponiendo con lo que te voy a decir, algún líder o porque estaba alguien que lideraba la tribu de Judá, solamente algunos tenían que oír y que esto es para ustedes ese mensaje. Les da una instrucción, oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová te dice así, o un típico, así dice el Señor. Y tú, rey Josafat, le dice, no temas, ni te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La batalla es del Señor. Este capítulo lo utilizan en un disco de una alabanza que particularmente me gusta mucho, cuando habla de que el rey Josafat convocó a algunos cantores y les dijo que por qué no comenzaban a cantar y comenzaban a alabar, y entonces las cosas comenzaron a cambiar. Segunda de Crónicas 20. Ahí Judá es habilitado con valor. En medio de una circunstancia de temor, de opresión, al haber decidido humillar su rostro, al haber decidido adorar a Jehová, clamar a Jehová, y en aquel tiempo no teníamos ni el Spotify, ni el YouTube, ni una playlist en nuestro teléfono, ni teníamos una casetera o algo donde poner reproducir un disquito un ratito. Ahí la alabanza dependía de lo que el corazón de cada uno dijera. Tal vez no tenían instrumentos en ese momento, o tal vez sí los tenían, pero lo que se fuera a decir a Dios salía del corazón de cada uno de ellos. Esa es la parte que quiero destacarla. Entonces, en medio de la circunstancia que parecía que los iba a tumbar y que el enemigo pudiera tener gusto de ver a un Josafat y a un Judá derrotado, cuando clamas a Dios eres investido de lo que se necesita. Y aquí les dicen una palabra profética, les está diciendo, no te amedrentes, no te hagas chico. Tampoco le está diciendo te envalentones y bueno, pues sal a darte de golpes con ellos. Pero tranquilo, todo va a pasar. Y entonces en esta circunstancia de crisis vemos que cuando alguien busca de Dios en medio de un problema, comienzas a recibir justo aquello que es opuesto a lo mejor al miedo, comienzas a tener valor. Tenías confusión, comienzas a tener claridad. Comienzas a tener ideas de que ya te vas a morir y que hasta aquí vamos a llegar, y ahora comienzas a tener certeza, ya no una esperanza, certeza de vida y de por qué ir hacia adelante. Y eso fue lo que pasó con Judá. Pero la cosa no terminó ahí. Versículos más adelante, Judá es investido de una siguiente habilitación que viene por haberlo buscar a Dios en la alabanza. Y versículo 16 dice, mañana descenderéis contra ellos. O sea, les está diciendo, sí, Dios ya oyó tu oración, pero tienes que ir a trabajar. Te tienes que confrontar con ese miedo. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros. En este caso, párate y estate quieto, y estáos quietos. Y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temas ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Aquí hay un tema implícito de obediencia que podría utilizarse para, en conjunto con muchos otros versículos, como dice el pastor, esa sería otra predicación. Pero ¿a qué voy con este tipo de circunstancias? Que si ellos, con todo y el miedo que sentían todavía, al dormir y al levantarse a la mañana siguiente, hubieran no ido, no hubieran asistido a ese lugar donde iban a ver venir al enemigo. Y muchas veces como seres humanos queremos sacarle la vuelta a los problemas. Queremos que Dios nos ayude a evitar confrontarnos con circunstancias que no nos son agradables. Pero aquí les dice que ellos tenían que estar ahí. Sal mañana porque Jehová estará contigo. Era un asunto de obediencia
pero ligado a la confianza. Y esto habla de cómo en la alabanza tú y yo tenemos que accionar, tomar acciones conscientes para las circunstancias en las que estamos viviendo a veces. Entonces Josafat se inclinó a rostro, tierra, y asimismo todo Judá. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. En el versículo 18, la segunda parte que viene, después de haber recibido el valor que Dios le dice, no tengas miedo, ahora viene la adoración. Y se postra y dice, Señor, la batalla es tuya. No me encanta la idea de salir y ver al enemigo y ver la multitud que son ellos y los pocos que parecemos nosotros. Pero tú dices que yo me pare y que esté quieto. ¿Por qué les dice que esté quieto? Porque sabe que ante una circunstancia difícil es posible que lo primero que quieras hacer es salir corriendo o evitarlo. Y dice, tú vas, te presentas y te estás quieto. Y te voy a mostrar la victoria que viene a continuación. Versículo 20, y cuando se levantaron por la mañana, estoy leyendo segunda de Crónicas 20:20, cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá. Le está llamando la atención a que tenga atención Judá. Ese es otro estudio, puede ser. Y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Del miedo paralizante en los primeros versículos pasan a adorar a Dios, a consultarlo, a humillarse y a creer completamente en Él. Cómo la alabanza transformó una circunstancia que parecía dictada en contra de ellos. Y estaréis seguros, les dice, creed a sus profetas y serás prosperado. Créele a Dios. En ocasiones tú puedes cantar algo a Dios, pero en realidad no lo crees. En ocasiones puedes oír la palabra de un predicador, pero en el fondo no la crees. En ocasiones puedes leer la palabra de Dios y en el fondo hay cosas que dices, ¿será? Y eso es humano, yo no estoy diciendo que esté mal, simplemente no tenemos una completa credibilidad en Dios, ¿no? Y ha habido consejo con el pueblo, aquí viene la parte importante, puso a algunos que cantaran y alabaran a Jehová. ¿Quién los puso? Ya los puso Josafat y los puso Judá. Y les dice a algunos, tú vas a cantar. Y aquí no hay yo no sé cantar, yo no estudié, no tengo buen tono, o yo soy el más bonito. No, ¿quién cuento con ustedes para cantar a Dios? Y este versículo nos puede dar un pie de estudio y fundamento bíblico para entender por qué decimos que el grupo de alabanza es toda la iglesia reunida. Algunos cantores se habían juntado y alabaron a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, ¿sí? Mientras salía la gente armada que dijeran, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Es una circunstancia que no es una historia solamente tal vez bonita en la Biblia, es algo que hoy podemos estar viviendo día a día. Y luego versículo 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días, dice, estoy leyendo el versículo 25, segunda de Crónicas 20:25. Tantos que no los podían llevar, 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. ¿Y sabes lo único que hicieron cuando vieron esta amenaza? Fue comenzar a clamar a Jehová, declarar las promesas que Él era, sus virtudes, lo que Él es. Decirle, Señor, no te olvides que dijimos que en esta casa íbamos a orar, o en este templo que hemos hecho lo íbamos a dedicar a ti. Señor, no te olvides de lo que hiciste a Abraham, que es tu amigo. Señor, no te olvides que somos tu pueblo elegido. No te olvides que diste una promesa a Judá. Y en ocasiones por eso tenemos que conocer la Biblia, porque si no, ¿qué vamos no a exigir o a reclamar a Dios? No, sino que vamos a hablar de Dios, sabiendo que cuando el enemigo venga y te voy a destruir, tú le puedas decir, sí, pero la batalla es del Señor. Cuando venga el enemigo y te haga pensar que hay opresión y que te va a dejar tirado y que ya te vas a morir, tú le digas, sí, pero el poder de la vida y la muerte están en la boca del Señor y Él decide cuándo yo me muero, cuándo no me muero. Porque todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Pero si tú no lees la Biblia, si tú no te alimentas, si tú no caminas en fe, tu alabanza
ni siquiera va a entender aquellos cantos que estamos en algunos momentos cantando, valga la expresión. Vamos a leer Segunda de Crónicas 5:12, es unos versículos antes, pero Crónicas nos apoya mucho para este tema y converge con lo que estamos leyendo en esta semana. Segunda de Crónicas 5:12 dice: y los levitas, cantores, todos los de Asaf, de Emán, los de Jedutum, juntamente con sus hijos y con sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas, y este versículo se los mencioné el domingo, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Mira, en ocasiones podemos estar en una reunión y a todos nos ha pasado circunstancias como la que te voy a decir. Ya llegamos el domingo, pero a lo mejor no tenemos muchas ganas de estar ahí. Y nos surge más que acabe la reunión y todavía no ha iniciado. ¿Sí? Y de pronto queremos decir, bueno, ya los de la alabanza ya se tardaron mucho, ya en otras reuniones ya llevan más de una hora, ya repitieron mucho estos cantos. Y nos surge que pasen a lo que sigue. ¿Sí? No estoy diciendo que sea el caso de todos, pero en la multitud de los seres humanos llega a pasar estas circunstancias. Y entonces dice que la casa de Jehová, ¿por qué digo esto? Porque la casa de Jehová se llenó de una nube. No es, Señor, ya estoy aquí, son los primeros momentos de la reunión, que se llene la reunión de tu alabanza y de tu presencia, que se sienta tu presencia, que yo me sienta chido, que me sienta lleno y luego ya me voy. No, a medida que comienzas a alabar a Dios y que estás con la actitud en el lugar y decides alabar a Dios, hasta entonces viene su presencia. No es una presencia bajo demanda. No es algo que podamos decir, a ver, todos vamos a hacer que la presencia de Dios baje, como si fuera una película bajo demanda, porque yo lo digo, porque yo lo quiero. No, a medida que tú alabas a Dios, a medida que las cosas pasan y estás en integridad en el lugar, entonces es una consecuencia, no una exigencia, petición. ¿Por qué? Es una circunstancia porque Dios dice, a medida que me alabes, entonces yo desciendo. Y ese de descender y de estar ahí refleja un acto consciente y voluntario de Dios hacia el lugar donde se le alaba. Por eso tenemos que saber tanto expresarnos como hablar de lo que dice la palabra de Dios. Así que la historia de Josafat nos dice que el que alaba a Dios lo debe de conocer. Por eso tenemos que tener claro lo que estamos entendiendo de la palabra. Tenemos que tener claro aquellas cosas que estamos enseñando. El que alaba debe de conocer a Dios, debe de tener presentes sus poderosos hechos y debe también de poner su confianza en Dios. Por eso en ocasiones Dios va a permitir que pases por pruebas. ¿Por qué? Porque va a permitir que en esas pruebas tú conozcas el poder de Dios. Pero también depende de ti poner un hasta aquí en tu vida de circunstancias que tú ya no quieras vivir. Y que hoy puedas decir, yo me voy a mantener congregado, voy a mantenerme leyendo la palabra, voy a mantenerme entendiéndola, voy a tener la curiosidad de investigar más, voy a orar, voy a alabar a Dios, y en algún momento sí voy a hacer a un lado cierto tipo de música y cierto tipo de letra. ¿Por qué? Porque ya no va con lo que yo estoy alabando a Dios, ya no va con lo que yo estoy cantándole a Dios. No porque yo me llene o me tenga que llenar de cantos cristianos y religiosos porque ahora soy cristiano y no me queda de otra. No, es por una convicción. O de lo contrario, pues no podemos esperar, aunque Dios es soberano, pero aquí veo la consecuencia, que entonces la presencia de Dios esté constantemente con nosotros. Él está, pues, pero no sé si me estás entendiendo. No quiero darte un mensaje equivocado. Si así parece, discúlpame en alguna frase. Pero simplemente por eso doy gracias a Dios de haber sido enseñado en poder basarme en la palabra, explicarla y vivirla. Vamos a entender una parte importante en estos últimos minutos. Cántico nuevo. Es otro asunto de la alabanza. Cántico nuevo es la parte con la que voy a finalizar en esta reunión virtual. Es importante hablar del tema puesto que debemos practicarlo y entender los fundamentos bíblicos que hay al respecto. ¿Qué es el cántico nuevo? El cántico nuevo es una expresión espontánea. No es un canto aprendido, no es un canto
que copiamos de otros. No es una versión nueva de un canto que conocemos, una versión más acelerada o más tranquila o instrumental. No, es un canto de una expresión espontánea que sale de nosotros. Son palabras que de manera inspirada y espontánea brotan de nuestros labios por lo que Dios ha hecho en nosotros. Te lo repito, un canto nuevo son palabras, son frases que brotan del interior de nosotros, dirigidas a Dios, inspiradas por Él, por las experiencias que hemos tenido con Él, por lo que Él ha hecho en nosotros. La Biblia nos da algunas referencias para fundamento bíblico de cómo cantar a Dios cántico nuevo. Vamos a leer el Salmo 96, versículo 1. Bueno, de hecho, sí, Salmo 96. Primero. Salmo 96. Aquí voy contigo. No, está antes del 100, ¿verdad? Y de hecho vamos a leer el 95 y otros más por ahí. Pero bueno. Salmo 96 en el versículo 1 dice: cantar a Jehová cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová, bendecir su nombre. Ahí está un poquito el origen del cántico nuevo. Pero ¿qué le voy a cantar a Dios? Cualquier cosa que tú quieras sacar de tu corazón, que bendiga su nombre. Que bendiga su nombre. Salmo 95, versículo 1. De hecho, esto también es un canto, es una alabanza. Venid, aclamemos a Jehová alegremente. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él, ante su presencia con alabanza. Lleguemos ante Él con alabanza. Este es un canto. Te lo puedes buscar ahí en internet. Salmo 95. Johnny Ramírez. El disco se llama El corazón del salmista. Y está muy bueno si lo quieres buscar ahí. Y es justamente la letra del Salmo 95. Dice: aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Por eso dice: cantémosle un cántico nuevo. Capítulo 98, perdón. Otro fundamento bíblico, porque de pronto entiendo que hay personas de manera natural, no porque estén llevando la contraria o una actitud anarquista o no sé, exageren el término, que dicen: bueno, ¿y eso del cántico nuevo de dónde te lo sacaste? ¿Y eso por qué? ¿De dónde viene? Bueno, aquí está el fundamento, hermanos. Cantar a Jehová cántico nuevo. ¿Por qué? Porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. Le cantamos un cántico nuevo. ¿Cómo lo practico? ¿Cómo lo hago? Bueno, cuando estoy en la reunión, a lo mejor tomo las alabanzas que están cantando y yo puedo cerrar mis ojos y puedo empezar a alabar a Dios. Yo tomo la tonada y le empiezo a cantar, o a lo mejor no solo la tonada de lo que están diciendo, sino cualquier otra cosa, y yo lo empiezo a alabar. Es un cántico nuevo que viene de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás diciendo. Ok, hay que puntualizar algunas cosas en el cántico nuevo que pertenece al poder de Dios en la alabanza. Estar llenos de buena palabra. Vamos a fundamentarnos para saber de dónde podemos alabar a Dios. Salmo 45, por favor. Salmo 45. Ahí está el fundamento. Versículo 1. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Y este está bonito, nunca lo había leído así. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, y empieza a alabar a Dios de esa manera. De buena palabra. ¿Sí? Si no nos llenamos de la palabra de Dios, no vamos a poder entender cómo cantarle o qué decirle a nuestro Dios. Gracias, Leti Piña, aquí se llama Leti, por Salmo 98. Acabamos de leer Salmo 45, versículo 1, y ahora vamos a leer el Salmo 40, versículos del 1 al 3. Salmo 40, versículos del 1 al 3. Vamos a ver aquí cómo un canto nuevo no solo viene porque estamos llenos, sino porque, segundo atributo o característica, confiamos en Dios. Aquel que no confía en Dios y no lo vive así en sus días, difícilmente va a poder cantar algo de confianza a Dios. En este salmo David dice que esperó con paciencia, y solo podemos hacer esto si confiamos en la fidelidad de Dios. Salmo número 40, versículo 1. Ay, perdón que se me está cayendo aquí esto. Espera. Déjame aquí. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor,
y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Sabes? En ocasiones hay que esperar en Dios, pero en Dios, saber esperar en Él y entender que en ese proceso, para que cosas funcionen en nuestra vida, hay una enseñanza. Pero cuando tú pasas del otro lado, o llegas a estar del otro lado, ahora dices pacientemente, esperé en Jehová. Número 3 es estar dispuestos. Job capítulo 35. Job capítulo 35, para ir terminando esta parte en Cántico Nuevo que seguramente da para mucho. Job capítulo 35, versículo 10. Sí, por favor, déjenla. Mas ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor. 35, no, perdón, estaba leyendo uno adelante, 35, 10. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra. Sí, Job 35, 10 dice, ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Que me da cánticos en la noche. Hermanos, como te decía hace rato en el principio de la clase, puede ser que en la noche se te ocurran cantos, palabras, tal vez no con la armonía, o en ocasiones puede ser que sí. A lo mejor viene a tu mente, estás por dormir y de pronto viene a ti no solo una tonadita, un ritmo y unas palabras que pudieras poner ahí sin conocer de mucha cuestión de estructura de armonía y composición. Algunos dicen que primero se pone la música y sobre la música la letra y eso hace que vayan acorde, pero eso es un asunto humano, una técnica humana. Pero cuando Dios te inspira te puede dar hasta el ritmo, la tonadita, el tarareo, apúntalo. Y hazlo de conocer de tu pastor o los que están en Naucalpan, déjanos conocerlo. Pero sabes, te está inspirando un canto. No lo eches a la basura porque las cosas de Dios son muy en serio. Y te puede sorprender lo que puede tocar corazones personales, o de cada uno, y de otros, si eso se lleva a poner y empezar a cantar. Y cuando la iglesia haga eso, yo creo que entonces vamos a tener una iglesia, la de Naucalpan, la de Atizapán, la del Centro, la de Perú, la de Argentina, la de la Merced, la que sea. Vamos a tener iglesias que estén cantando conforme a la realidad de lo que pasa en cada uno de sus miembros. Y eso va a ser bien bonito. De hecho, el domingo que se llena de transmisiones el internet de reuniones cristianas, he visto que algunas iglesias ya están cantando cosas que no has escuchado en ningún lado. Cánticos que dices, ¿y ese en dónde está? ¿O qué grupo? ¿Qué cosa la tienen? No, están empezando con cántico nuevo. Y qué bueno. Además, por un asunto que ya lo hemos hablado de la parte que se está regulando en el internet, por así decirlo, en una sola palabra o frase. Así que Dios te va a inspirar cantos por la noche. Así que recuerda que también cuando hay un cántico nuevo es normal o común, para decirlo en esta parte final, que la iglesia experimente profecía, que experimente palabra y si no, bueno, pues tampoco hay problema, pero es normal. ¿Por qué? Porque cuando Dios está dando cántico nuevo en las personas, también podemos experimentar algún tipo de palabra profética que nos muestra aquí en esta clase, ¿sí? La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Siempre lo decimos, ahora vamos a ver dónde lo dice en la Biblia. Salmos 22, versículos 3. Salmo 22. Aquí si me ayudan a ponerlo en la pantalla de los que están de aquel lado. Salmos. Déjenme llegar ahí, a lo mejor ustedes ya llegaron. Y no me quiero pasar de las 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entre las alabanzas de Israel. Salmos 22, 3. Tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de Israel. Sabes, cada vez que estamos en una reunión dominical, deberíamos de entender, deberíamos de ser conscientes, mejor dicho, que esta palabra se cumple, la conozcas o no, la hayas leído o no, lo entiendan o no las personas que están asistiendo, porque algunas serán nuevas, algunas otras serán ya de hace mucho tiempo, pero tenemos que tener ese entendimiento y por lo tanto una actitud de reverencia a saber que Dios cumple el Salmo 22, versículo 3, donde dice que Él habita entre las alabanzas de Israel, las alabanzas de su pueblo. Y tú eres pueblo de Dios y tú conoces de Jesús. Recuerda que algunos podrán decir, pues ahí dice que es de Israel.
Pero dice la palabra que cuando tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, Él te inserta en ese olivo que es Jesucristo, no solo en el pueblo de Israel, sino que Él te inserta en esa generación. Y cuando tú le alabas, Él camina en ese lugar, Él se mueve en ese lugar. No es un bonito deseo ni una bonita idea doctrinal, es una realidad que está fundamentada en la Biblia. Bueno, pues con eso estaríamos terminando el día de hoy. Yo espero que esto esté siendo de bendición para muchos de ustedes. Realmente estamos muy contentos en la parte de Naucalpan. Hemos tenido domingos donde hemos experimentado, no sé, los que nos acompañan y los que se congregan, no sé si se han dado cuenta, cosas diferentes, cosas en la historia de la iglesia, y que yo lo quiero dejar aquí sentado en esta grabación, porque no debemos de ser ajenos a eso. Hemos experimentado la asistencia de personas nuevas, algunas que no nos han encontrado porque pasan por el lugar desde hace tiempo y llegan. Yo no sé si se van a quedar o no, pero damos gloria a Dios por eso, y eso está pasando en las iglesias también. Hemos experimentado personas que no estaban y ahora vuelven a estar, y reuniones no solo más llenas, sino también como con personas que están regresando. Y sabes, yo estoy muy alegre a eso. ¿Por qué? No porque el lugar solo se llene, sino porque te puedes dar cuenta y puedes ser testigo de que la obra es del Señor. La obra la hace Dios. Y sabes, ahí es cuando uno, al verse parado ante las circunstancias difíciles que en ocasiones hemos pasado, dices, valió la pena permanecer. Vale la pena, y no porque esto haya terminado, vale la pena mantener una vida en búsqueda de Dios, y cada día o cada semana procurar que sea mejor mi vida delante de Él, porque así lo alabo también. Es una alabanza personal que le ofreces, y también en agradecimiento. ¿Por qué? Porque tú no sabes si un día no solo va a llegar gente, porque tú no sabes si un día la gente va a ser libre por lo que se esté cantando ahí, sino también porque cuando Dios envía, comienza a respaldar. Y sabes, estamos en el año 4 de Restauración Naucalpan. Y el número 4 en la Biblia siempre, o la mayoría de las veces, es un tiempo nuevo de comienzo, un tiempo de inicio. ¿Sí? Después de 40 años el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. ¿Sí? En el 4 siempre pasan cosas que marcan la siguiente época. Así que te animo a que estés ahí con nosotros, a que si tú no nos conoces, estés con nosotros en Naucalpan, los domingos 12:30 en punto, y en ocasiones estamos listos desde antes. Yo quisiera a lo mejor comenzar a alabar a Dios desde antes, y que podamos bendecir a Dios todos juntos y darle gloria a Dios por lo que ha hecho y por lo que no ha hecho, y ni siquiera por lo que nos ha dado, sino por lo que Él es. Ahí es una canción en la semana que traía en la mente que dice: te alabamos por lo que tú eres, no por lo que nos das. Amén. Alabamos al que hace, al hacedor, y no por lo que nos haces. Otras canciones más juveniles refieren esta frase cuando dice, y contemporáneas, claro, cuando dicen yo amo al benefactor, o palabras más menos, porque yo amo al benefactor y no a los beneficios. O sea, amo a Jesucristo y no lo que Él me dé. Hermanos, si enfocamos en conjunto la alabanza dominical, el entendimiento de lo que hemos venido leyendo en estas clases, y lo ponemos en práctica, prepárate para sorprenderte de lo que va a pasar los domingos. No te lo digo como un buen deseo, no te lo digo como algo de buena vibra, como dicen algunos. No te lo digo como algo que echémosle ganas y optimistas, sino como algo fundamentado, porque dice la Biblia que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Que Dios te bendiga mucho. Y que esta clase sea de bendición. Ojalá la puedas compartir, la puedas girar digitalmente por ahí con tus conocidos, y también volverla a estudiar, y que esto te sirva más que teoría como práctica, para que también puedas tú vivirlo cada domingo. Y entonces los tiempos en tu familia, en tu economía, en tu persona, en tu ánimo y en todo van a cambiar. Que Dios te bendiga. Nos vemos el viernes en el estudio de la lectura mensual, aquí a la misma hora, 8 de la noche en punto, por este mismo canal, que nos ha resultado más ágil que el otro. Gracias, que Dios les bendiga. Hasta luego.